Muy buenas a todos, una semana más os traigo los vídeos que publico en mi cuenta personal Paco Walkeando. En esta, para el que no lo sepa, ahora mismo en TikTok, pero también los quiero subir en YouTube, te dejo el enlace aquí abajo, sígueme en YouTube, cuando lleguemos a unos 100 los subiré también aquí en YouTube. Pues bien, en esta cuenta, como digo, para el que no lo sepa, subo un vídeo todos los días haciendo lo que hago ahora mismo, por aquí ahora, que es cuando salgo a andar, pues me gusta grabar algún vídeo reflexionando sobre algún tema. Lo subo todos los días a TikTok y aquí una vez en semana los subo para que los tengáis todos juntitos y los podáis ver. Así que nada, solo hago esta introducción para explicarte un poco de qué va esto y te lo dejo a continuación. Chao. Hablemos de si los políticos trabajan. Yo la verdad es que desde hace ya unos cuantos años estoy bastante desencantado con la política. Reconozco que cuando era más joven me gustaba bastante, incluso hasta pensé en meterme en política. Pero cuando me di cuenta que en política lo único que prima es el enchufe y que normalmente no se tiene en cuenta si vales más o si vales menos, sino si te arrimas bien al que te tienes que arrimar, pues directamente pasé. Y la verdad es que desde hace años, cuando voy a votar, yo creo que me pasa como a muchos de vosotros seguramente, que no voto al partido que más me guste, sino al que pienso que es menos malo de todos. Pero dicho esto, y yo soy el primero que me da mucha rabia ciertas actitudes de la clase política y que me da directamente asco cuando vemos algún caso de corrupción, los cientos de casos de corrupción que hemos visto en los últimos 20 años quizás. A pesar de eso, también hay que reconocer que en los últimos 40 años hemos conseguido tener una democracia bastante estable. Y eso, aparte de la ciudadanía en general, por supuesto, también en parte es porque dentro de lo malo no tenemos tan mala clase política. Porque si fuese aún peor, si fuese una muy mala clase política, pues seríamos un país tercermundista. Así que, ¿es mejorable la clase política española? Sí. ¿Es tan mala como a veces decimos? Pues quizá no. Hablemos de si hemos avanzado en derechos laborales. Reflexionando sobre este tema, me estaba acordando del primer trabajo que tuve. Hará 16, 17 años. Madre mía, qué viejo me hago ya. Y en este primer trabajo, que estuve unos 6 meses aproximadamente, recuerdo que cobraba 500 euros al mes y no me dieron de alta ni un solo día. A día de hoy todavía conozco demasiados casos en los que es normal trabajar 9 o incluso 10 horas al día y que quizás sí que te den de alta, pero que parte del sueldo no lo cobres en nómina. Entonces, sobre esto se podría decir: seguimos igual que hace 40 años, hemos mejorado. Pues bajo mi experiencia diría que hemos mejorado. Estos casos se siguen dando, pero creo que se dan menos de lo que se daban antes. Así que todavía se dan demasiado, porque siempre que se den es demasiado, pero creo que avanzamos. Quizás no al ritmo que deberíamos, ya digo, sobre todo en respetar los derechos que ya de por sí tenemos, pero desde las instituciones públicas se debería de poner mucho más hincapié y eliminar del todo todas estas situaciones. Hablemos de malos trabajadores. Aquí en mis vídeos hay veces que le meto caña a los empresarios, pero yo en realidad no creo que los empresarios de por sí sean malos, al igual que los trabajadores de por sí no son buenos. Hay de todo, ¿vale? Y pensando en esto, quería comentar un caso que me pasó hace unos cuantos años. Como también comento por aquí muchas veces, soy asesor fiscal laboral y hasta hace no muchos años era el encargado de lo que sería recursos humanos de una empresa de 300, 400 trabajadores, esto antes de montarme por mi cuenta. Pues recuerdo un caso de una persona que en la empresa pues se le comunicó que no iba a continuar en la empresa. Entiendo que se le comunicó bien, pero a pesar de cómo se le comunicara, no creo que es razonable lo que hizo después. Esta persona, cuando se le comunicó que no iba a continuar en la empresa,
Pues recogió sus cosas, no dijo nada, se fue para el cuarto de baño y al salir del cuarto de baño se fue de la empresa. ¿Qué ocurre? Que la siguiente persona que entró en el cuarto de baño después de ella se encontró el regalo que dejó, porque parece ser que esta persona no vio oportuno hacer sus necesidades dentro del váter, sino que prefirió hacerlo un poquito hacia una esquina. Y cada vez que me acuerdo pienso en la pobre persona que tuvo que limpiar aquello sin tener nada que ver. Y con esta anécdota lo que quiero decir es que no creo que los trabajadores sean buenos o malos, que los empresarios sean buenos o malos, como ya he dicho, sino que hay personas buenas y personas malas, o personas como esta que directamente les falta un tornillo. Hablemos de ineficiencia laboral. A día de hoy en España creo que es demasiado frecuente aún encontrarse a empresas que le exigen un horario excesivamente amplio a sus trabajadores, incluso de más de 8 horas, pero que no se centran mucho en que si esos trabajadores tienen más o menos que hacer. Es decir, que lo importante es que el trabajador que esté trabajando les da casi que un poco más igual. Y esto es algo que no entiendo, porque para lo único que vale es para tener cabreado a tu empleado y encima para que no esté trabajando más de lo que puede trabajar, porque una vez que haga lo que tiene que hacer, lo único que va a hacer es calentar el asiento. Además, es que hay una cosa que me hace gracia. En España nos creemos que un trabajador que trabaja más horas es un trabajador que trabaja más, y es que yo lo veo totalmente al contrario, porque si un trabajador en sus 8 horas que debe de trabajar no consigue hacer todas las tareas que debería de hacer, o están fallando las tareas, es decir, está haciendo más tareas de las que debería, o ese trabajador no trabaja bien. Por lo tanto, mientras no cambiemos esto, España seguirá siendo un chiste en cuanto a eficiente laboral. Nos referimos en comparación con otros países de Europa. Hablemos de carreteras de pago. Reconozco que es un tema que cuando veo a algún político abriendo el melón de querer poner todas las autovías de pago, más rabia me da y que más me indignaría que finalmente se haga. Porque ahora mismo, evidentemente no, porque estamos en año electoral y a ningún partido político le interesa pues cabrear un poco al personal, pero una vez al año, cada cierto tiempo, siempre sale un poco el debate ese de que sería necesario poner las carreteras, la autovía de pago como hay en otros países, porque según dicen, según la lógica sería que es que lo normal es que fuera por uso, que los que usan las carreteras, los que usan la autovía, pues sean los que las financian. Pero yo no entiendo una cosa: para las carreteras quieren que supuestamente las financiemos quien las usamos, cosa que en parte ya hacemos, porque por ejemplo, si yo echo gasolina, esa gasolina tiene un IVA y ya estoy pagando impuestos, y cuanto más conduzca, más gasolina gastaré y por lo tanto más impuestos pagaré, ¿no? Pero de todas formas me hace gracia que se llegue a esa conclusión con las carreteras, pero por ejemplo con la televisión pública no. Yo no veo nunca la televisión pública que pongan una cuota. Quien la pague, que la vea, y quien no la pague, que no la vea. Ah, pero es que eso a los partidos políticos no les interesa, porque las televisiones públicas son su cortijo. Entonces, que no te engañen, que no nos vengan con tonterías. Y por favor, al que estás viendo este vídeo, nunca permitamos que nos pongan las autovías de pago. Hablemos de trabajar sin horario. Esto es algo que veo a veces por internet, algún blog, alguna noticia que habla de empresas que directamente no tienen horario, o incluso empresas que les dejan a sus trabajadores coger las vacaciones que quieran. Claro, esto dicho así, pues puede parecer súper bueno para los trabajadores. Es decir, que las empresas lo que hacen es que tú tienes una serie de tareas que hacer, tú te organizas y si te sobra tiempo suficiente para cogerte 60 días de vacaciones, pues te los coges. Y si un día en vez de trabajar 8, trabajas 4, pues las trabajas, no hay problema. Pero ¿sabéis qué es lo que suele pasar con este tipo de sistemas? Pues que al final las tareas son muchas y al final lo que se hace es trabajar más de lo que se trabajaría si se tiene un horario normal y unas vacaciones fijadas previamente. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con trabajar por objetivos,
que estén bien estructuradas las tareas que se deben de trabajar, pero siempre fijadas para un horario. Es decir, que yo voy a trabajar 8 horas y tengo que realizar estas tareas que están bien pensadas para las 8 horas que trabajo. Porque el problema de no hacerlo así es que al final siempre va a perjudicar al trabajador.